3. Mi nombre es Cristian Moraga. Esta es la clase del curso de Anatomía Musculoesquelética para Medicina. Bien, hoy vamos a dar una introducción general a los conceptos más básicos del curso de Anatomía Musculoesquelética. Bienvenidos al curso MEDI 108. Mi nombre es Cristian Moraga y dentro de los objetivos que vamos a abarcar el día de hoy se encuentra definir primeramente el término de anatomía, describir los conceptos de posición del cuerpo humano, así como los planos y los diferentes movimientos que hay en el cuerpo humano, diferenciar los distintos tipos de huesos, músculos, articulaciones, reconocer las características anatómicas de los huesos largos, cortos, planos, describir los diferentes anexos como tendones, fascias y aponeurosis, conocer el tipo de contracción muscular y clasificar las articulaciones, además de las funciones y los movimientos de estas articulaciones. Bien, podemos hablar de que la anatomía es una ciencia de formas y estructuras del cuerpo humano que tiene como objeto estudiar el número, la estructura y la situación de las diferentes partes del cuerpo. Es una ciencia principalmente de carácter práctico y morfológico dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo. Por lo tanto, requiere un gran esfuerzo visual, es por eso la importancia de cumplir puntualmente y con detalle las prácticas de laboratorio, las cuales vienen a reforzar el concepto anatómico. Bien, para comenzar a hablar de anatomía en general, tenemos que empezar por definir qué es la posición anatómica. La posición anatómica es un estándar que se usa para establecer qué relación tiene el cuerpo humano con respecto a las demás estructuras. Es decir, qué para mí va a ser anterior y qué para mí va a ser posterior, qué para mí va a ser superior o qué para mí va a ser inferior. Si nosotros usamos esta referencia como una referencia universal, vamos a saber que todos estos términos básicos nos van a servir de orientación a nivel general en todo el resto del mundo y a nivel general en la medicina. Entonces, ¿cómo es la posición anatómica? La posición anatómica es así como lo describe esta imagen. La persona en bipedestación o de pie, con una mirada al frente, con la cabeza y el cuello erecto, las manos de las palmas hacia adelante, los brazos hacia los lados, tobillos juntos y pies descansando con los dedos hacia adelante. Posteriormente, por supuesto que la cara de la mano que va a dar hacia posterior va a ser la cara dorsal. Bien, pero ahora que ya definimos qué es posición anatómica, también debemos definir qué son los planos anatómicos. Los planos anatómicos son puntos de referencia espacial que me describen la posición de las estructuras con respecto al cuerpo humano. Describe no solo la posición, sino también la relación de estas estructuras en el cuerpo humano. Ahora, tenemos, para definir los planos anatómicos, tenemos que partir del supuesto de que el individuo se encuentra en posición anatómica, es decir, esta posición de acá. Bien, los planos son formados por tres ejes, básicamente, y estos ejes forman tres planos: un plano horizontal, un plano transversal, un plano sagital, básicamente. Si nosotros vemos los planos, van a ser partidos o divididos por ejes, es decir, un eje es un punto que va de un sitio a otro perpendicular. Es decir, si yo tengo que partir o dividir o seccionar al individuo de forma longitudinal o vertical, necesito un eje que viene acá, longitudinal.
y que parte al individuo en dos mitades. Pero también, si fuera un único punto, no dividiría el individuo, también ocupo dividirlo hacia atrás. Entonces, para formar un plano, ocupo estos dos ejes: uno longitudinal de arriba hacia abajo y otro de anterior a posterior. Esto me va a dividir en dos mitades al sujeto. Como es en la línea media, se va a conocer como plano medio. ¿Okay? O también le podemos llamar plano medio sagital. Bueno, esta misma división la podemos hacer para cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Podemos hacer una división del plano medio a nivel de brazo, a nivel de mano, a nivel de una pierna, etcétera, etcétera. Si vamos a dividir en dos mitades a este sujeto, el cual se encuentra en posición anatómica claramente, podemos decir que entonces vamos a tener una parte que está hacia anterior, pero vamos a tener una mitad que está hacia posterior. Para esto también ocupamos dos ejes: un eje que viene de arriba hacia abajo, igual al del anterior, al del plano medio, pero también ocupamos un eje que vaya de acá a acá, que abarque la totalidad a nivel transversal, ¿okay? U horizontal, que eso vendría siendo un eje lateral, o sea, que va a ambos lados del cuerpo. Esto va a ser un plano o un corte coronal, que le va a dar una cara anterior, que es esta cara, y una porción posterior. También podemos seccionar al individuo o las diferentes estructuras anatómicas, las podemos referenciar con un corte transversal. Este corte transversal va a necesitar de dos ejes: uno que vaya de lateral hacia el posterior y otro que vaya de lateral hacia el otro lado, o sea, lateral. Una vez que ya tenemos definidos estos ejes, podemos hablar de ellos para las diferentes estructuras que tenemos en el cuerpo. Es decir, si yo quiero hacer un corte transversal a nivel del muslo, es un corte horizontal. Y ya sabemos que los ejes que van a participar en esto es el antero-posterior y el antero-lateral. ¿Okay? También a estos conceptos de plano, de posición anatómica, tenemos que hablar del concepto de terminología anatómica. La terminología anatómica es el lenguaje propio que usamos en anatomía, y con lo cual hay que irse familiarizando poco a poco. ¿Por qué existe la terminología anatómica? Bueno, para evitar problemas de incomprensión, para definir algunos términos relacionados de manera más apropiada y como una nomenclatura internacional, la cual se puede usar, como su palabra lo dice, en cualquier parte del mundo. La terminología general anatómica se divide en términos de relación, en términos de comparación, términos que combinan los anteriores, términos de movimiento y términos de lateralidad. Cuando hablamos de términos de relación, tenemos que hablar de anterior, posterior, inferior, superior, medial y lateral. Aquí vamos a hacer una pausa para referirnos un poco a medial y lateral. Si nosotros recordamos este plano que divide al cuerpo en dos mitades, el plano medio, tenemos que tomar en cuenta que toda estructura que se acerque al plano medio va a conocerse como hacia medial. Todo lo que se aleje de ese plano medio va a referirse a lateral. Bien. También tenemos aquí tenemos tipificado más o menos algunos términos de posición como superior, inferior, lateral, medial, como ya lo vemos ahora. Pero también vamos a tener algunos planos o representación de algunos planos. Tenemos el plano medio,
pero también vemos el plano coronal, ¿lo ven? Donde divide el cuerpo en una mitad anterior y en una posterior. Es decir, esta diapositiva nos resume un poco lo que ya hemos hablado. Cuando hablamos de términos de comparación, hablamos sobre todo de distal, que es cuando se aleja del punto de origen, y proximal, cuando se acerca al punto de origen. El término ipsilateral y contralateral también lo van a encontrar en algunos textos de referencia como término de comparación, pero se usan más estos dos como términos de lateralidad. Es decir, si el miembro superior es el punto de referencia para un término de comparación, podemos decir que la mano en el miembro superior está distal, porque distal, recuerden que significa más lejos del punto de origen. Sin embargo, si hablamos del hombro en referencia al miembro superior, debemos decir que el hombro se encuentra proximal en referencia al miembro superior, porque el término proximal quiere decir más cercano del punto de origen. ¿Okay? Bien, ahí tenemos el ejemplificado otra vez: proximal, distal, craneal o caudal, que son sinónimos de estas palabras. Caudal se refiere a la cauda, a la cola, y craneal al cráneo, ¿verdad? Volvemos a referirnos al término medial, que se acerca a la línea media, y lateral, que se aleja de la línea media. Es decir, si el miembro superior hace esto hacia allá, levanta el miembro superior hacia allá, que se le conoce como abducción, se está alejando de la línea media. Entonces tiene un movimiento de tipo lateral. Pero si hago el movimiento contrario y lo que hago es acercarlo a la línea media, tengo un movimiento hacia media. Ventral es sinónimo de anterior y dorsal es sinónimo de posterior. Recordemos que la palabra ventral proviene de vientre. ¿Okay? Bien. A veces también combinamos estos términos, los términos anteriores se pueden combinar. Inferomedial es que la estructura se encuentra hacia inferior y cercano a la línea media. Superolateral es que se encuentra superior y se aleja de la línea media. Y así respectivamente. Dentro de los términos que más usamos y que más hay que conocer son los términos de movimiento: flexión, extensión, abducción. Vean que abducción lleva una B acá, y abducción son palabras muy parecidas, pero tienen una variante en la pronunciación y en el significado. Abducción es cuando se aleja del plano medio, y aducción es cuando se dirige al plano medio. Es decir, si nosotros volvemos a esta imagen, quiere decir que esto de acá, este movimiento va a ser movimiento de abducción, y este de acá va a ser movimiento, si bajo la mano, ahí se me fue un poco, si bajo la mano va a ser movimiento de abducción. Recuerden que una es con B y que la otra es con B. ¿Okay? Alejo de la línea media, abducción; acerco a la línea media, aducción. Acá vemos en más detalle algunos de los términos de movimiento. Flexión
flexión, si hablamos del miembro superior, vemos que el miembro superior puede tener movimientos, o se puede referir a términos de movimiento en 3 puntos, porque en esos puntos hay articulaciones bastante móviles, uno en el hombro, otro a nivel del codo y otro a nivel de la mano, la muñeca. Si la flexión se da a nivel del hombro, es hacia adelante, ¿la ven? La extensión del hombro es hacia atrás. En el caso del codo, el antebrazo se flexiona hacia adelante y la extensión es simplemente retornar a la posición anatómica. El tronco también lo podemos flexionar hacia adelante y la extensión es hacia atrás. En la mano va a haber flexión de la muñeca y extensión de la muñeca, pero también va a haber flexión de los dedos y extensión de estos dedos. Hay un término importante que se llama oposición. La oposición es el juntar el primer dedo o el dedo pulgar con el quinto dedo o el dedo meñique, y eso nos diferencia muchísimo de otras especies porque nos hace un mecanismo de pinza y nos da muchísima funcionalidad a la hora de utilizar nuestro miembro superior. Otros términos muy utilizados es la pronación y la supinación. La pronación es como cuando uno pone la palma de la mano viendo hacia atrás en posición anatómica o hacia arriba cuando flexionamos los codos. La supinación es cuando tenemos la posición anatómica y simplemente flexionamos los codos. La pronación es cuando estamos en posición anatómica y le damos la vuelta a la palma de la mano. Recordemos que la posición anatómica es con la palma de la mano hacia el frente. Es decir, que si yo quiero pronar la mano, tengo que pasar la palma de la mano hacia atrás. ¿Ok? Y si estuviera flexionado, este es un movimiento de supinación. Ven la palma de la mano hacia arriba. Y si lo quisiera pronar, tengo que pasar la palma de la mano hacia abajo. Sus movimientos son pronación y supinación. Ya habíamos hablado que el alejarse de la línea media en los términos de posición era abducción y el acercarse aducción. Lo mismo puedo tener o puedo referirme también a los dedos de la mano. Los dedos de la mano pueden estar en abducción cuando se alejan todos de la línea media o en abducción cuando los acerco a la línea media. ¿Okay? Otros términos de relación van a ser los de circunducción, que es mover o girar el miembro superior en círculos, dorsiflexión, que es flexionar los deditos hacia arriba, y flexión plantar, que es flexionar la planta del pie hacia abajo cuando uno se pone de puntillas. Hay otro término con el que tenemos que familiarizarnos que se llama eversión e inversión. La inversión es como cuando uno se dobla el tobillo, la planta del pie va hacia adentro y el tobillo va hacia afuera, y la eversión es de sentido contrario. Otro término interesante es la retracción y la protrusión. La retracción es como cuando yo saco la mandíbula, la hago hacia adelante. Esa es la protrusión, y la retracción es lo contrario, es cuando hago el movimiento hacia adentro de la mandíbula. Es decir, protrusión hacia afuera, retracción hacia afuera. Y el término protrusión y retracción se aplica para muchos otros referencias anatómicas, no solamente para la mandíbula. Bien, cuando hablamos de términos de lateralidad, que ya habíamos hablado de algunos de ellos, nos referimos a la posición de una estructura con respecto al punto de origen.
Es decir, si yo hablo de bilateral, quiere decir que va a estar a ambos lados. En este caso, la glándula mamaria es bilateral, quiere decir que se encuentra a ambos lados. Si no hubiese una glándula mamaria, sería unilateral, es decir, solo de un lado. Ipsilateral quiere decir del mismo lado. Quiere decir que si yo tengo una lesión acá, en esta zona, digamos una lesión a nivel de piel, esa lesión va a ser ipsilateral a la mama derecha. ¿Okay? Y si la lesión continúa acá, eso quiere decir que va a ser contralateral a la mama izquierda. Bien, esos eran los términos básicos que necesitamos para familiarizarnos con el curso y que vamos a utilizar no solo para este curso, sino para el resto de sus carreras, que requiere de muchísima práctica para poder aprenderlos. Vamos a hablar un poco de las fascias, los compartimentos faciales, las bolsas y los espacios potenciales. Las fascias son capas de tejido que se encuentran ya sea a nivel superficial, por debajo de la piel, con grado variable de grasa, que van a estar cubiertas con grado variable de grasa, que me evitan el roce entre estructuras. Específicamente pueden ser músculos, tendones y que incluso me ayudan a contener las fibras musculares de estas estructuras. En este caso, aquí podemos ver una fascia superficial en la mano, en el dorso de la mano, en la cara posterior de la mano. Vemos que en posición anatómica, esta es la cara posterior de la mano y va a ser superficial porque se encuentra inmediatamente por debajo de la piel y del tejido subcutáneo que viene siendo este tejido graso. Vamos a tener fascia en los paquetes musculares. Esta fascia de acá, como ya ustedes lo saben, es superficial. Ven el tejido subcutáneo aquí, esta fascia de acá, la que rodea o hace un manguito o como una media, por decirlo así, alrededor de los músculos, va a ser la fascia más superficial. Esta fascia me sirve para contener las fibras musculares de los otros fascículos o músculos que se encuentran acá. ¿Para qué? Para que haya lo que se conoce una contracción concéntrica, es decir, los músculos, la contracción de los músculos no se vaya hacia allá, sino que se vaya hacia acá. En el caso de los grandes fascículos musculares, van a haber tabiques que viajan entre los músculos, como este que estoy señalando, que son septum o tabiques de fascia que va a ser profunda. Esta fascia va a ser conocida como fascia profunda. Estas fascias lo que hacen es la misma función que ya describimos, contener los paquetes musculares, pero además envuelve algunas estructuras vasculonerviosas, como en este caso una arteria, una vena y un nervio. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que hay lugares donde tenemos un mecanismo que se conoce como bomba músculo-venosa. Eso quiere decir que como en los miembros inferiores, ya lo veremos en la clase del miembro inferior, la sangre corre o debe retornar al corazón en contra de gravedad, los músculos funcionan como una bomba presionando estas venas para que la sangre retorne al corazón. Es decir, impulsa cada vez que se contrae un músculo, va a contraerse concéntricamente, o sea, tirado hacia acá, para que la sangre retorne al sitio o a los vasos de mayor calibre para que contribuya a regresar al corazón. Es por eso que a la gente, cuando la operan, la mandan a caminar rápidamente
para que la sangre de los miembros inferiores no se coagule, no haga coágulos que son peligrosos, sino que empiece a circular rápidamente. ¿Qué motiva esta bomba musculovenosa o qué la promueve? El caminar, la contracción de estos músculos. Estos músculos se contraen al caminar. Estos son músculos a nivel de pierna. Estas mismas fascias hay lugares en donde se concentran y se hacen más gruesas. Esos lugares se conocen como retináculos. Los retináculos vamos a encontrarlos sobre todo en las muñecas y en los tobillos, que sirven básicamente ¿para qué? Para que los tendones de los músculos que se insertan en la mano y en el pie puedan pasar sin tener roce entre ellos o con las estructuras vecinas. Ahora, hay lugares en donde esas fascias se convierten como bolsas, sobre todo en esos retináculos también hay unas bolsitas que envuelven a los tendones. Recordemos que los tendones son las partes más terminales del músculo, donde se va a insertar el músculo. Eso es envuelto por esas fascias, solo que en forma como de sacos, y esos sacos se le llaman bolsas o bursas, que lo que hacen es evitar que el tendón friccione con las estructuras vecinas. Ven que el tendón va viajando dentro de esa bolsa. Bueno, es parecido a eso. Y las bolsas son espacios que quedan cerrados, como cuando usted tiene un globo de fascia, en donde se van a encontrar espacios virtuales muy pequeños, donde va a haber líquido y van a rozar. Van a evitar el roce con otras estructuras. Esto lo vamos a ver sobre todo a nivel abdominal, visceral y en su curso de anatomía humana 2. Bien, resulta que el cuerpo tiene, como ya ustedes lo conocen bien en sus clases de biología, tiene una organización jerárquica en el humano. En realidad en todos los seres vivos. Rápidamente repasando, recordemos que la célula es la unidad estructural del cuerpo, que esas células se unen y forman tejidos, que esos tejidos se unen para formar órganos y que esos órganos se unen para formar sistemas, y al final ese conjunto de sistemas pueden formar aparatos también, que es la relación entre los sistemas, entre varios sistemas, como el sistema, como el aparato locomotor, que incluye ya lo que es el sistema óseo y el sistema muscular, y forman un individuo. Acá tenemos algunos ejemplos de aparatos: el aparato cardiovascular, el sistema cardiovascular, digestivo, endocrino, inmunitario, etcétera, etcétera, muscular, nervioso, el reproductor, respiratorio. Sobre todo nos vamos a referir al muscular, al nervioso y al esqueleto. Los demás lo dejaremos para el siguiente curso de anatomía. También hablaremos del sistema articular, que es un sistema que es de gran importancia, y en general todos estos sistemas de los cuales vamos a hablar en este curso van a conformar el aparato locomotor. Vamos a empezar hablando sobre algunas generalidades del sistema esquelético. Básicamente el esqueleto humano está formado por la unión de los huesos entre sí, que comienzan a formarse a partir de cartílago o formaciones osteocartilaginosas. Este cartílago, cuando nosotros nacemos, este cartílago es rico en nuestro cuerpo e incluso en nuestra formación, no solo cuando nacemos, sino también en nuestra formación. Vamos a tener mucho cartílago. Este cartílago, conforme va avanzando la edad, va siendo sustituido por tejido óseo sólido.
Es importante que tengan en cuenta que en el esqueleto hay elementos óseos que son protectores, pero también nos sirven para la inserción y el origen de diferentes músculos, pero también tenemos elementos articulares que van a ser formados por la unión de dos o más huesos. Bien, dentro de los huesos tenemos una serie de estructuras que se van a conocer como accidentes anatómicos. Estos accidentes anatómicos tenemos que considerar que deben ser aprendidos y son sumamente importantes para describir las estructuras óseas del cuerpo humano. Acá tenemos algunos ejemplos de estos: tróclea, capítulo, etc. Vamos a enumerar algunos de ellos. Dentro de las estructuras topográficas, es decir, las más superficiales que vamos a encontrar en el hueso, vamos a encontrar procesos que son salientes, espinas que son salientes agudas, tuberosidades que son salientes rojas. Entonces, cuando hablamos de un agujero, no hablamos de un agujero en sí, no lo describimos anatómicamente como un agujero, sino que tenemos que describirlo como un foramen, que es la nomenclatura y la terminología correcta para la anatomía y la medicina. Y así vamos a tener una serie de estructuras que tenemos que ir aprendiendo: cresta, elevación lineal y plana, eminencia, articulares como los cóndilos y articulares que sirven para la inserción de los músculos. Las eminencias son como estructuras parecidas a los procesos, solo que un poco de mayor tamaño y menos pronunciadas. Esta va a ser la conformación externa de el hueso en general, topográfica del hueso. En la vejez los huesos pueden soldarse, como ya les habíamos dicho. El cartílago va siendo reemplazado por hueso conforme se va avanzando. Es decir, que el número de huesos puede variar dependiendo de la edad en la que se encuentre la persona. Si nosotros hablamos de la conformación interna del hueso, recordemos que el hueso tiene diferentes formas y tamaños, pero también internamente va a estar compuesto por varias porciones. Va a estar compuesto internamente por una porción más externa. Si veo un corte transversal, recordemos que el plano transversal era el que atravesaba del anterolateral y anterior a posterior una estructura, o sea, este es un corte transversal. Recuerden, si yo hago un corte transversal y saco un pedacito de hueso de las diferentes porciones de este hueso largo, voy a darme cuenta que hay una capa muy densa alrededor y una capa que parece una esponjita en lo más interno del hueso. Esta capa, por su apariencia, se le conoce como hueso esponjoso en la capa interna, y la más externa se le conoce como hueso compacto. Interesantemente, en estas zonas es donde se forman las células sanguíneas y también se le conoce como médula roja, sobre todo acá donde está esta zona perforada. ¿Ven? La parte más interna es como el canal medular, donde se encuentra la médula ósea o la médula roja. Externamente los huesos pueden ser o pueden presentarse de tres formas: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los largos es donde va a predominar la longitud sobre el volumen o el espesor. Los cortos, el volumen va a ser variable, pero la longitud va a ser corta.
los planos con un espesor muy reducido y la longitud y anchura va a ser mayor que ese espesor. Los irregulares, como los de la cara, y los sesamoideos, como el de la rodilla, que se encuentra, el huesito que ustedes se pueden palpar anteriormente en la rodilla, se conoce como hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo lo que va a servir es para proteger esa articulación, pero también para proteger los tendones que forman esos fascículos musculares que se van a insertar en esa zona. De la configuración interna acabamos de hablar. Recordemos el hueso compacto, la capa periférica continua, la más externa, y el hueso esponjoso, que está constituido por una serie de trabéculas que contienen la médula ósea, como ya lo habíamos hablado. Recordemos, hueso compacto hacia afuera, hueso esponjoso hacia adentro y el canal medular interno. Bien. Estos son los ejemplos de los tipos o la configuración externa de los huesos, es decir, estos son huesos largos como el hueso del brazo, que se llama húmero, hueso plano como el esternón o la escápula, que también antes se le llamaba omóplato, un hueso corto como los huesecitos de la mano, un hueso irregular como las vértebras o los huesos de la cara, y el hueso sesamoideo, que es el que forma la rodilla, que antes se le conocía como rótula, ahora se llama patela. Bien, pero rápidamente, ¿cómo se forman esos huesos? Bueno, esos huesos van a tener una formación a partir de cartílago que se va a llamar formación endocondral. Ese cartílago, si ven aquí, la mayoría del hueso es cartílago. Todo esto en coloración celeste es cartílago. Ese hueso empieza a depositar calcio en esta zona central y va siendo sustituido ese cartílago por tejido óseo, y ese hueso empieza a crecer. ¿Cuándo empieza a crecer ese hueso? Bueno, a finales de la semana 8 de formación, terminación del periodo embrionario, hasta aproximadamente los 20 años. Claro, este hueso necesita, ¿qué necesita? Sangre para crecer. Esa sangre proviene de una arteria que se forma alrededor del hueso, que se llama arteria perióstica. Todo lo que está alrededor del hueso, que nutre a este hueso, se conoce como periósteo, y es tejido conectivo también, que es rico en vascularización y en inervación. Esa arteria pequeñita va a crecer hacia arriba y hacia abajo, o hacia proximal y hacia distal del hueso, para ir nutriendo las células formadoras de hueso, que se conocen como osteoblastos, para reemplazar ese cartílago. Y ese cartílago llega a ser reemplazado hasta que termina formándose el hueso. La parte intermedia de este hueso, en el caso de los huesos largos, la podemos llamar diáfisis, y las partes más de los extremos, epífisis. Quiere decir que esta es la epífisis proximal y esta es la epífisis distal. Acá, en la unión de la diáfisis con la epífisis, hay una línea que se conoce como línea epifisiaria. Esa línea epifisiaria fue sustituida, o es una cicatriz de esto que queda acá, que eran líneas de crecimiento también, donde se le conocía como metáfisis. La ven acá. Estas zonas centrales son irrigadas principalmente por las arterias periósticas, pero las zonas proximal y distal del hueso, o las epífisis proximal y distal del hueso, son irrigadas sobre todo por arterias que irrigan toda la articulación. Recuerden que este hueso está articulado acá y está articulado acá. Este centro de osificación
metafisial, o sea, la metáfisis se va a conocer como centro de osificación secundaria, mientras que este, al nivel central o en la diáfisis, se va a conocer como centro de osificación primaria. Esto es parte de lo que ustedes ya conocen. Esta es la manera en que irrigamos la epífisis y esta es la manera en que se irriga la diáfisis. ¿Okay? Recordemos arterias periféricas de la articulación o ramas de las arterias que son cercanas a la articulación irrigan y dan nutrientes a la epífisis, mientras que estas vienen del pericostio para la diáfisis. Si hablamos de articulaciones, tenemos que tomar en cuenta que las articulaciones son sitios en donde se van a unir los huesos, y básicamente podemos dividir las articulaciones en tres tipos en general, en tres grandes tipos, dependiendo de la estructura o del material del cual están formadas esas articulaciones. Las primeras, que son de las más comunes, van a conocerse como articulaciones sinoviales, que hay en gran cantidad en el cuerpo. Las segundas van a conocerse como articulaciones fibrosas y las terceras como articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones de tipo sinovial van a tener la característica que van a estar formados por una cápsula, y esa cápsula va a tener una membrana interna que se llama membrana sinovial. Esa membrana sinovial lo que hace es formar un líquido que se conoce como líquido sinovial y que evita que haya fricción entre los dos huesos, o sea, lubrica la articulación. Los ejemplos más típicos de esto, la articulación de la rodilla. Estas articulaciones algunas veces son reforzadas por otras estructuras de tipo cartilaginosa, como son los meniscos. Los meniscos son cojinetes que se posan sobre el hueso, la tibia específicamente, para evitar la fricción del fémur con la tibia. Aquí está el menisco. Sobre todo donde se forman los meniscos, en zonas donde hay lugar o donde hay cartílago de este tipo, en zonas donde hay mucha irregularidad en el hueso. Entonces, para hacer una estructura más regular con la cual articularse, se forman estos meniscos. Las articulaciones de tipo fibrosas son articulaciones bastante irregulares que tiran fibras, los dos huesos tiran fibras. Recordemos que la articulación es la unión de dos huesos o más, y esta articulación son bien irregulares, este tipo fibroso, y lo que hacen es tirar fibras de un lado al otro de los huesos que forman esta articulación. Quiere decir que el ejemplo típico van a ser las suturas del cráneo. Si ustedes la ven acá, este hueso es bastante irregular, esta sutura, porque tira fibras de un lado a otro, son poco móviles, prácticamente inmóviles de este tipo, ¿verdad? Las articulaciones fibrosas también se conocen como sindesmosis. ¿Por qué? Porque hay articulaciones que se dan por tejido fibroso o una membrana, como en este caso la membrana interósea. ¿La ven? Esta es una sindesmosis. ¿La ven acá? ¿Por qué? Porque las fibras van de un lado del hueso a otro hueso, o del radio en este caso a la ulna. Esto se conoce como membrana interósea. Esto es en el antebrazo. Y las cartilaginosas, que dentro de las más características vamos a tener los discos intervertebrales, que son discos cartilaginosos que se encuentran entre vértebra y vértebra de la columna vertebral. Y también hay varios tipos de estas articulaciones que ya vamos a ir viendo conforme vayamos transcurriendo en la clase.
Bien, las articulaciones más representativas o de las más comunes van a ser las articulaciones de tipo sinovial. Las articulaciones de tipo sinovial vamos a tener varias articulaciones. Van a estar las articulaciones planas, que son básicamente entre dos superficies planas, como en este caso la clavícula y la escápula, o el acromion, que es una parte de la escápula, y como aquí están representadas, son articulaciones planas, con poca superficie de fricción entre un hueso y otro, y se caracterizan por movimientos de deslizamiento, o sea, se desliza esa articulación sobre la otra. ¿Okay? Las otras articulaciones también sinoviales, hay 6 tipos de articulaciones sinoviales, como les decía, esta es la primera. Hay otra articulación que se conoce como gínglico, o trocleares, que son uniaxiales. La más representativa es la del codo. ¿Y por qué son uniaxiales? Porque básicamente tienen un movimiento: flexión y extensión, flexión y extensión. No tienen movimientos de desplazamiento lateral, ¿verdad? Solo un único movimiento de un eje uniaxial. La otra articulación de tipo sinovial se conoce como articulación en silla de montar. La articulación en silla de montar es muy característico de la articulación entre el dedo gordo o el dedito gordo de la mano y el metacarpiano, que es el carpo o el huesito de la mano, que se conoce como trapecio. ¿Por qué le dicen silla de montar? Porque si ustedes la ven aquí ejemplificada, es como una silla de montar. Este es el montador, lo que está en rojo, y esto es como la silla del caballo, ¿no? Entonces es en silla de montar. Esta articulación es biaxial, o sea, quiere decir que tiene dos movimientos. Sobre todo permite la flexión, la extensión y la abducción y la abducción de este dedo. También permite movimientos de circunducción, ¿verdad? Que son gira alrededor. Ustedes lo pueden intentar con su dedo gordo de la mano: abducción, aducción, circunducción, flexión y extensión. Muy bien. Tenemos otra articulación que se les conoce como articulaciones elipsoideas o de tipo condilias, que son articulaciones biaxiales que se parecen muchísimo a la anterior, y el ejemplo característico es el metacarpo con las falanges proximales de los dedos, son los huesos que se encuentran a nivel de mano, solo que aquí también va a haber bastante flexión y extensión, pero los movimientos de aducción y abducción van a ser menores. La circunducción también va a ser bastante menor en este tipo de articulación elipsoidea. La otra articulación de tipo sinovial que vamos a tener es las esferoideas. Las articulaciones esferoideas, que son acá, tienen un gran rango de movimiento y en realidad podemos hacer cualquier cantidad de movimientos: aducción, abducción, circunducción, flexión, extensión, con muy poca limitación. La más característica de esta es la de la cadera, o la del hombro también es muy característica de este tipo de articulación. ¿Okay? La del hombro me refiero entre el húmero y la escápula. Y por último, la última articulación sinovial que tenemos va a ser la articulación de tipo pivote. Esa articulación va a ser característica por un movimiento
de eje central o un eje central fijo y que los huesos alrededor se muevan a partir de ese eje central. Ese es el movimiento característico del cuello o la cabeza. Ustedes pueden botar la cabeza de un lado a otro, pero el punto central, que se conoce como diente, va a ser, o axis, va a ser el que no se va a mover, que se encuentra en la segunda vértebra del cuello. Bien, entonces recordemos que tenemos articulaciones en general, haciendo un breve repaso de esto, vamos a tener articulaciones de tipo sinovial, vamos a tener articulaciones de tipo fibrosa y vamos a tener articulaciones de tipo cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias se les conoce como sincondrosis y las secundarias se conocen como síntesis. Las sincondrosis por lo general están formadas a partir de un tipo de cartílago que se conoce como cartílago hialino, como este. Mientras que estas otras van a estar formadas, hay otras que van a estar formadas por cartílago de tipo fibroso o fibrocartílago, como es el caso de la sínfisis del pubis. Muy bien. Es decir, esto es cartílago hialino y las otras pueden ser como la sínfisis del pubis, fibrocartílago. Dentro de las sinoviales, entonces, podemos decir que tenemos articulaciones planas, de Gingling o de silla de montar, elipsoideas, esferoideas y de pivote, que son estas. Planas, Gingling, silla de montar, elipsoideas, esferoideas y de tipo pivote. Todas estas son articulaciones de tipo sinovial, porque como ya habíamos dicho, la articulación de tipo sinovial va a tener una cápsula en la articulación, una cápsula articular que va a tener una cápsula fibrosa, una membrana sinovial que va a producir líquido sinovial. Si hablamos rápidamente del sistema muscular y tejido muscular, podemos decir que el cuerpo se encuentra en tres tipos de tejido muscular. Está el músculo esquelético, que ocupa la gran mayoría de nuestros músculos, sobre todo los que tienen que ver con movimientos voluntarios. Está el músculo cardíaco, que es característico del corazón, y está el músculo liso, que tiene características autónomas y sobre todo son o se encuentran en las vísceras del cuerpo. También lo podemos encontrar en los vasos sanguíneos, podemos encontrarlo en el estómago, en los intestinos, en el sistema reproductor femenino, etcétera, etcétera. Vemos que aprovechando esta lámina podemos notar que tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco van a tener estrías. Entonces también se puede clasificar dependiendo de cómo se observa en el microscopio: músculo estriado o músculo liso. Las fibras musculares lisas lo que tienen es en forma de uso, en forma de uso. Si hablamos del músculo esquelético, que es lo que vamos a hablar principalmente en este curso, la biología va a tener diferentes formas y se va a clasificar dependiendo de la disposición de las fibras musculares, pero también de las cabezas o de la cantidad de fascículos que va a tener esa fibra muscular. Entonces podemos hablar de que tenemos músculos circulares, como es el circular del ojo, orbicular del ojo, que es característico de esta disposición de los esfínteres, también músculos con dos vientres, que se llaman digástricos, o músculos con
múltiples cabezas, ¿verdad? También tenemos músculos en forma de abanico que convergen y músculos con intersecciones tendinosas, en el caso del músculo recto del abdomen con sus intersecciones tendinosas. Tenemos músculos largos como el músculo sartorio, que es este de acá, y músculos con una o dos cabezas que se llaman unipeniformes o impeniformes. Estos de acá se llaman multipeniformes. ¿Okay? Músculos planos, como son los músculos del abdomen, sobre todo los laterales del abdomen, tanto el oblicuo externo, el interno, como el músculo transverso. Y músculos fusiformes, como es el caso del bíceps, aunque el bíceps también tiene dos cabezas, una larga y una corta. Es decir, podemos clasificar los músculos esqueléticos o la biología voluntaria. Recordemos que estos músculos no son autónomos, sino que funcionan bajo nuestra voluntad en formas. Podemos clasificarlos según la forma que tengan este músculo. Este es un ejemplo de la biología superficial, tanto posteriormente. Esta es una imagen posterior y esta de acá es una imagen anterior de toda la biología superficial. La contracción de estos músculos va a ser, van a haber varios tipos de contracción de estos músculos. Está la contracción refleja, que es como cuando usted va al médico y le saca el reflejo de la rodilla a nivel, con un martillito a nivel de la patela, o el reflejo patelar. Si bien es cierto, esos músculos son voluntarios, van a tener cierta contracción autonómica. Está la contracción tónica, que es otro tipo de contracción que vamos a tener a nivel muscular, que es la que va a mantener el tono muscular. Es decir, los músculos, aunque no los estemos usando, siempre van a tener un grado de contracción que le va a dar el tono a ese músculo. Eso se llama tono muscular. La única manera de que ese tono muscular o esa contracción muscular no se encuentre es cuando la persona entra en un estado profundo de sueño o en una anestesia general profunda o en una lesión de tipo nervioso. Y está la contracción fásica, que es la contracción que hacemos cuando queremos levantar algo o cargar alguna bolsa, etcétera, etcétera. La contracción fásica la podemos dividir básicamente en dos tipos: isotónica e isométrica. La isotónica es cuando yo contraigo, o sea, quiere decir que puedo levantar una bolsa o cargar una bolsa, solo que esa contracción isotónica va a ser de tipo excéntrica o concéntrica. Excéntrica es cuando yo contraigo un músculo, o excéntrica es como cuando yo cargo una bolsa en la mano que tengo el miembro superior estirado, pero siempre va a haber un grado de contracción que impide que ese músculo se descienda en su totalidad. La contracción isométrica es aquella contracción en donde yo mantengo una contracción sostenida sin acortar o alargar las fibras y de manera estática. Quiere decir que si yo levanto, por ejemplo, una pesa y la tengo ahí durante unos segundos, esa es una contracción isométrica. ¿Por qué isométrica? Porque las fibras se mantienen del mismo tamaño. La placa, la unidad funcional del músculo es la placa motora. Eso quiere decir que va a haber una unidad entre las fibras musculares, el hueso y las terminaciones nerviosas de una célula nerviosa, en este caso una neurona, ¿no? Esa neurona va a dar diferentes ramas para inervar. Puede ser un grupo
pequeño de fibras, que va desde una fibra hasta cientos de fibras, dependiendo del tamaño de músculo, que le van a indicar qué acción ejercer a este músculo. A eso se le llama unidad motora. Bien, con eso hemos abarcado los conceptos más generales de la primera clase de anatomía del curso musculoesquelético. Quedamos abiertos a las consultas que ustedes tengan durante el periodo de clases presenciales, y los invito a repasar la clase antes de llegar a la clase